Continuamos con la segunda ley de Fick y en esta ocasión vamos a analizar cómo aplicar la solución analítica a los problemas de difusión en estado no estacionario. Partimos de que vamos a analizar esta difusión en una sola dirección, es transferencia de masa unidireccional. Y habíamos visto por ahí algunas ecuaciones en las que planteábamos la segunda ecuación de la ley de Fick en función de la concentración. Y veíamos por aquí, tenemos la variación de la concentración con respecto al tiempo y también de una segunda derivada con respecto a la longitud. En este video vamos únicamente a tocar algunos puntos que se consideran para la solución analítica. No vamos a desarrollar como tal la solución analítica, pero sí vamos a retomar estas ecuaciones para resolver tres ejercicios que ya vimos por el método de diferencias finitas y cómo pudiéramos resolverlos más fácilmente utilizando estas soluciones que podemos encontrar reportadas en algunos libros. Bien, entonces para ello partimos de que para esta ecuación podemos especificar algunas condiciones o algunas restricciones para las cuales nos va a ayudar a resolver esta ecuación de manera analítica, ¿no? Entonces, algunas de estas consideraciones serían las que tenemos aquí, ¿no? La primera que nos dice es que antes de la difusión, todos los átomos del soluto están uniformemente distribuidos en el sólido a una concentración I o una concentración inicial 0, ¿no? ¿Ok? Una segunda consideración que tenemos por acá es que el valor de Z en la superficie es 0 y aumenta con la distancia dentro del sólido. ¿Ok? Sería más o menos esto, ¿no? La primera consideración nos dice que tenemos una concentración inicial, la cual es la misma para toda la longitud de esta región que estamos analizando, ¿no? Digamos, si esto fuera una placa, ¿okay? Esta placa aquí tenemos, esto sería el espesor de esta placa y entonces esta sería una superficie y esta sería otra superficie de la placa y todo lo que está en azul nos representa lo que es el espesor. Entonces inicialmente nosotros podemos partir de que el espesor de esa placa tiene una concentración uniformemente definida y distribuida a todo lo ancho de ese espesor, ¿no? Y lo segundo es que vamos a tomar siempre como 0 para el valor de la distancia algunas de las dos caras, ¿no? Y Z va a ser igual a 0 para la cara en la cual tenemos la mayor concentración del soluto al momento de que se inicia el proceso de difusión, ¿no? Como ya lo veíamos en los ejemplos anteriores. Entonces, y esa concentración es uniforme en toda esta superficie. Es lo que nos quiere decir este segundo punto, ¿no? Ok, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta fuera una placa de acero, inicialmente al tiempo 0, sobre todo el espesor de esa placa, la concentración es la misma, ¿ok? Pero al momento de que se inicia lo que es la difusión, requerimos de una concentración mayor, ¿no? Entonces, esto tiene una concentración propia del material que estamos analizando. Pero, por ejemplo, si este fuera hierro dulce y se quisiera endurecer en una atmósfera carburante, al momento de que se inicia para que se lleve a cabo la difusión o ese proceso de endurecimiento, esta placa de acero se va a llevar a un ambiente con una alta concentración de carbono. Y en ese ambiente, la concentración que nos interesa es la de esta cara. Y se asume por allí un equilibrio entre la concentración del ambiente y la concentración de esta superficie de la placa, de la superficie que está expuesta. Y esa sería la concentración a la que se refiere este punto, ¿no? Al tiempo 0 va a ser el tiempo al instante inmediatamente antes de que se empiece la difusión, ¿no? Es decir, yo tengo mi placa, la meto a ese sistema que está a alta temperatura en una atmósfera carburante y justo ese va a ser mi tiempo 0, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esto nos va a ayudar para definir
como ya lo hemos estado haciendo, las condiciones de frontera. Bien. Ok, entonces vamos a ver estos 3 puntos, cómo nos pueden ayudar para plantear nuestras condiciones de frontera. Ok, nos dice al tiempo cero, al tiempo inicial, la concentración para cualquier valor de z, ¿sí? Es decir, este es mi z, donde está toda la flecha roja, delimitada por esta línea azul, al tiempo cero, antes de que yo meta digamos al horno o el sistema que vaya a utilizar, esta es mi concentración cero, ¿no? Esta es mi concentración inicial, ok, para cualquier valor de z. Luego lo segundo, para un tiempo diferente de cero, ok, es decir, al momento en que yo entro inmediatamente, digamos un segundo después de que yo meto esta placa a ese horno a alta temperatura con una atmósfera carburante para endurecer este hierro dulce, lo que me quiere decir que en ese preciso momento la concentración de esta cara va a ser la concentración de esa atmósfera carburante, y esa la voy a tomar como la concentración de la superficie que yo tengo expuesta, ¿no? O sea, cuando mi tiempo ya es diferente de 0 al 0.0001 segundos, al momento que yo la introduzco a ese horno, esa concentración para esa cara, ¿sí? Para esa superficie, por eso está delimitada como en z igual a 0, va a ser igual a la concentración de ese ambiente al que yo estoy sometiendo esta placa de acero, ¿no? Y también vamos a asumir que esta concentración es constante en toda la superficie y durante todo el tiempo en que se lleva a cabo el proceso de endurecimiento de esta placa o el proceso de difusión, ¿no? Bien, además también vamos a tener como un tercer punto, es que para un valor de z infinito, estamos hablando de un sólido semi-infinito, cuando llegamos a este extremo pudiéramos decir que ya es ese, le podemos asignar el valor de infinito o z igual a infinito. En ese punto la concentración que tenemos en esa distancia a través de esa placa va a ser exactamente a la concentración inicial, ¿no? A la concentración CA0. ¿Ok? ¿Qué es lo que veníamos haciendo cuando planteábamos el método de diferencias finitas? Decíamos, ok, no tenemos datos para establecer esta segunda condición de frontera. Entonces lo que hacíamos, nosotros proponíamos por ahí que el espesor de nuestra placa fuera 10 veces más al valor de lo que nosotros andábamos buscando, si se nos pedía alguna concentración a una distancia intermedia. Y resultaba en esto, ¿no? Que en ese extremo de la placa el proceso de difusión es tan lento que no modifica la concentración inicial que teníamos en ese punto. ¿Ok? Bien, entonces cuando se analizan estas condiciones de frontera y condiciones iniciales, pues se resuelve esta ecuación, que repito, no vamos a ver el procedimiento de solución aquí, pero bueno, de manera general es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Hay que por ahí proponer un cambio de variable. Ese cambio de variable se propone en función a esto de aquí, ¿no? A esta beta, y de ahí se sigue resolviendo y buscando la manera en que nos quede una ecuación diferencial ordinaria y se pueda resolver en su momento. Y durante el proceso de solución se encuentra por ahí que la solución queda expresada en términos de la función error, ¿no? De la función gaussiana de e a la menos una constante, o a la menos beta por ahí, y hay que evaluar esa función error. Y digamos, ya haciendo un poco de álgebra y reordenando, pues se llega a que la solución para esta ecuación diferencial de segundo orden nos queda de la siguiente manera para las diferentes unidades que hemos estado manejando. Si fueran unidades de concentración, unidades de fracción molar, unidades de fracción peso o unidades de densidad, ¿no? La solución es prácticamente la misma. Que nos queda 1 menos la función error,
evaluada en beta, ¿no? Donde beta tiene este valor, ¿no? Entonces ahorita vamos a tomar como válidas estas soluciones que aquí les presento y las vamos a aplicar para los ejercicios que ya hemos estado resolviendo. ¿Ok? Bueno, bien, ¿qué nos dice estas ecuaciones, no? Por ejemplo, aquí tenemos la concentración. Esta concentración de AZ es la concentración que yo voy a estar obteniendo a cualquier valor de Z, ¿no? La concentración a diferentes puntos intermedios de Z, eso es lo que me dice ese parámetro que estoy evaluando aquí. Esta concentración CA0 es la concentración inicial que decíamos antes de que yo someta mi material al proceso de endurecimiento, si es el caso, es la concentración inicial que tenía ese material, ¿no? El contenido de A que tiene ese material antes de que yo evalúe el proceso de difusión. Y esto de aquí es la concentración en la superficie que yo tengo una vez que yo someto ese material a una atmósfera de una alta concentración de A. La concentración de A voy a asumir que llega al equilibrio con la concentración de la superficie y ese sería el valor de la concentración que voy a utilizar en este término, ¿no? Y bien puede estar en las diferentes unidades, simplemente habría que tomarlo dependiendo de si es fracción molar, fracción peso o unidades de densidad lo que estamos evaluando, ¿no? Y esto pues es una constante y esto es la función error evaluada en beta, ¿no? Donde beta va a valer esto que tenemos aquí. Z es la distancia. Aquí dependiendo del problema puede ser la distancia total o la distancia que nos interese. Esta es una constante y esta es la raíz del coeficiente de difusión binaria y este es el tiempo, ¿no? Puede ser el tiempo total o el tiempo que nos interese, dependiendo de lo que se plantee en el problema, ¿no? Bien, entonces vamos a retomar este ejercicio que teníamos, que sacamos del Welty, donde por ahí se presentaba un perfil de concentración para diferentes tiempos, ¿no? Nos pedían encontrar esos perfiles de concentración a 100, 1000 y 500 segundos, ¿ok? Y los datos que nos daban eran inicialmente datos de concentración, ¿no? Por aquí se nos decía que la longitud total de la placa que íbamos a evaluar era de 0.5 centímetros. El tiempo pues iba a ir hasta 5000 segundos, de 100, 1000 y 5000 segundos. Y las concentraciones iniciales es que inicialmente esa placa tenía una concentración inicial de A de 0, ¿ok? Y que una vez que iniciaba el proceso de difusión o en la cara al tiempo en Z igual a 0, la concentración iba a ser de 0.1 moles por metro cúbico y al tiempo infinito, para cualquier tiempo, el valor de A al otro extremo de la placa iba a ser 0, ¿no? ¿Sí? Es decir, inicialmente nosotros aquí tenemos una concentración de 0. Una vez que inicia el proceso de difusión, aquí la concentración en la superficie es de 0.1 y en el otro extremo siempre vamos a tener una concentración de 0, ¿no? Esas eran las condiciones iniciales y de frontera que necesitábamos para poder dar solución a este ejercicio. Ahora bien, utilizando las ecuaciones que planteamos arriba, ¿cómo podemos resolver este ejercicio o cómo podemos llegar a estos perfiles de concentración? Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar la ecuación, la solución analítica en las unidades que requerimos y en este caso serían unidades de concentración. Ok, bien, entonces vamos a tomar los datos que tenemos en el ejercicio. Ok, vamos a partir de que Z tenía un valor de 0.5 centímetros.
Recordemos, hay que ser congruentes con las unidades. Entonces, si la concentración está en moles por metro cúbico, vamos a manejar desde un inicio este valor de Z en metros. Entonces dividimos 0.5 entre 100 y esta sería la distancia en metros. Después decíamos que al tiempo cero esa placa tenía una concentración de 0 y en Z infinito esa concentración también iba a ser de 0, ¿sí? Esas dos son iguales. Y una vez que se iniciaba ese proceso de difusión, la concentración en la superficie de la cara expuesta al compuesto A que se está difundiendo era de 0.1 moles por metro cúbico. El coeficiente de difusión que nos daban era de 1 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Entonces dijimos que todo esto hay que manejarlo en metros. Por lo tanto, esto lo dividimos entre 10.000 y nos quedaría ese coeficiente de difusión en 1 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. Ok, entonces, si vemos de esta ecuación, nosotros conocemos CA0, CAS y CA0, ¿no? Esto lo podemos conocer si tomamos que beta tiene el valor de Z sobre 2 veces la raíz del coeficiente de difusividad por el tiempo. ¿Ok? Ok, entonces aquí cómo vamos a evaluar diferentes tiempos. Este tiempo lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos. Y esta distancia pues es la de 0.5 centímetros. Entonces también la conocemos. Todo esto lo conocemos. Lo único que no conocemos es CAZ. Luego entonces hay que resolver este término. Multiplicamos por esta diferencia. Le sumamos este valor. Y ya estaremos obteniendo el valor de la concentración de a diferentes valores de Z. Ok. Pero aquí tenemos esto que es la función error. Vamos a ver cómo evaluar esa función de error y dar respuesta a lo que se nos está preguntando, ¿no? Bien, entonces, para que vamos a obtener ese perfil, aquí yo tengo esto en centímetros, aquí yo puse el número de puntos, yo propuse que fueran 100 puntos, ¿ok? Pueden ser menos, pero para tener un perfil más definido yo elegí 100 puntos. Aquí yo tengo Z en centímetros. Ok, esto de acá en 0.5 centímetros porque la gráfica después la voy a necesitar en centímetros. Y luego entonces yo dije que quería 100 puntos. Voy a dividir el valor inicial de Z entre 100. Bien, y lo siguiente es simplemente es el valor de Z entre 100. Ese va a ser mi incremento de Z. Al A0 le voy a sumar ese incremento. Me va a dar este valor. Luego al siguiente le agrego el incremento. Es la celda anterior más el incremento. Ok, y esto lo arrastro y mi último punto me tiene que dar los 0.5 centímetros que yo estoy buscando, ¿no? Ok, esto es para la gráfica, por eso lo dejé en centímetros. Pero para los cálculos necesito que esta Z esté en metros. Entonces lo que hago es simplemente el valor que tengo en centímetros lo voy dividiendo entre 100 y ya tengo mis datos en metros, ¿no? Ok, ahora lo que vamos a hacer es calcular este valor de beta. Ok, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos de esta manera, ¿no? Nos dice que beta es igual al valor de Z que yo tengo aquí en metros entre 2 veces entre la raíz de mi coeficiente de difusión por el tiempo, ¿ok? Entonces aquí el tiempo, el primer cálculo que vamos a hacer es utilizando 100 segundos, ¿ok? Entonces aquí ese tiempo lo voy a dejar constante, ese coeficiente también lo voy a dejar constante. Recuerden, lo pueden hacer con F4 o si no les funciona F4 con un signo de pesos al inicio y entre la letra y el número ponen signo de pesos y les queda constante, ¿no? Entonces arrastran ese valor y ya tenemos el valor
de beta. Entonces hasta ahí no hay gran complicación. Bien, ahora vamos a evaluar esa función de error que se nos pide en esta ecuación o en esta solución. Y esa función de error la evaluamos de una manera muy sencilla. En Excel ya viene definida esa función de error. Entonces le ponen es igual a fun.error, abren paréntesis, y por ahí les van a aparecer los argumentos de esta función. Les dice primero límite inferior. En ese límite inferior le vamos a poner el valor de 0. Sí, recuerden que cuando son integrales definidas, generalmente evaluamos de 0 hasta un valor conocido. Entonces aquí vamos a partir de que vamos a estar, la función de error finalmente es la evaluación de una integral. Entonces los límites de integración en este caso van a ser desde el valor de 0 hasta beta, ¿no? Entonces nuestro límite inferior siempre va a ser 0 y el límite superior va a ser el valor de beta. Luego entonces en este caso vamos a relacionarlo con el valor de beta que calculamos para los diferentes valores de z. Ok, y con eso lo aplicamos para todas las celdas y ya tenemos beta, tenemos la función de error y ahora dijimos vamos a despejar de esta ecuación el valor de c a z, ¿no? Este de aquí. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en Training Engineers Online o www.triangle.com. Ahí vas a encontrar cursos como este y algunos otros cursos más, en los que si te registras y te suscribes, que es completamente gratis, vas a poder tener acceso al material en PDF y también al video que aquí te estamos presentando, ¿no? El material en PDF lo vas a poder descargar y consultar las veces que lo requieras. Bien, entonces para despejar hay que hacer 1 menos la función de error que multiplica a la diferencia de la concentración en la superficie menos la concentración inicial más el valor que teníamos de la concentración inicial, y después este cálculo lo aplicamos para todas las fórmulas. Si recuerden este recuadro verde que aparece aquí, nos posicionamos, le damos doble clic y con eso aplicamos el cálculo para todas las celdas, ¿no? Ok, entonces ya hicimos eso para 100 segundos. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo. Es repetir los cálculos, pero para 1000 segundos, ¿no? Entonces lo único que va a cambiar es el valor del tiempo, ¿no? Entonces digamos aquí beta sigue vinculada a este valor de z, pero ya tenemos un tiempo diferente. El tiempo es de 1000 segundos. Vamos a evaluar de la misma manera la función de error, de 0 al valor de beta. Y aquí vamos a despejar c a z de la misma manera que lo hicimos acá, pero utilizando esta función de error que calculamos aquí, ¿no? Y lo mismo para 5000 puntos. Ok, en 5000 puntos lo que cambia es este tiempo de 5000 segundos y el despeje es exactamente el mismo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a graficar. Dijimos aquí la distancia que yo tenía en centímetros y este valor de concentración que estoy obteniendo de despejar de esta ecuación, y de esta manera ya puedo conocer mi perfil de concentración a los 100 segundos. Grafico la concentración que obtuve a los 1000 segundos y grafico la concentración que obtuve a los 5000 segundos. Ok, digamos sería una forma un poco más sencilla de poder conocer esos perfiles de concentración que también vimos se pueden obtener con diferencias finitas, ¿no? Ok, aquí pongo la comparación con diferencias finitas. Digamos a este punto que corresponde a 0.01 centímetros. Da ligeramente diferente, pero se aproximan bastante, ¿no? Es igual este menos este. O sea, diferencia de por 10 a la menos 6.
Entonces la aproximación es bastante buena por diferencias finitas. Digamos, esto al ser una solución analítica sería más exacta, pero aún así no es tan diferente de la solución que obtuvimos por diferencias finitas, ¿no? Aunque bueno, una vez que dominamos este método, podemos ver que es bastante sencillo y podemos obtener exactamente el mismo resultado. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que ya habíamos visto también por diferencias finitas, que era este, ¿no? Se nos daba una pieza sobrecalentada de hierro dulce con una concentración inicial de 0.2% en peso de carbono. Va a estar expuesta por 1 hora y el proceso inicialmente tiene una concentración de 0.7%. Con este valor de coeficiente de difusión, 1 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Y ahora lo que se nos pide es que obtengamos el valor de la concentración a diferentes profundidades medidas a partir de la superficie, ¿no? Tenemos esta ecuación, ahora está en términos de la fracción peso, y lo que hacemos es tomamos esta ecuación que tenemos en términos de la fracción peso. Beta lo vamos a calcular exactamente igual, independientemente de cómo esté, de si estamos utilizando unidades de densidad, unidades de concentración, unidades de fracción peso. Beta es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, entonces partimos que requerimos 3 distancias diferentes, ¿no? Z1, Z2 y Z3. Aquí las tenemos en centímetros. Y aquí las fracciones peso nos dice que inicialmente esta placa de hierro dulce tiene una composición de 0.2% en peso de carbono, ¿no? Que recuerden, como es fracción peso, ese 0.2 hay que dividirlo entre 100. Y esa concentración de 0.2 que tenemos al inicio va a ser exactamente la misma que tenemos si el espesor de esta placa fuera infinito. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que este valor de A para cuando el espesor es infinito va a ser de 0.02. ¿Ok? Y acá también tenemos que una vez que esta placa se somete al proceso de endurecimiento, la concentración en la superficie de esta cara de nuestra placa de hierro dulce va a ser de 0.7%, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. El coeficiente de difusión, 1 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. ¿Ok? Aquí hacemos exactamente lo mismo. Aquí yo propuse tener 100 puntos. ¿Ok? Y por lo tanto, vamos a resolver para la primera distancia, que es de 0.01 centímetros. Eso yo lo divido entre 100. Aquí va a ser 0 más mi incremento de 0.01 para todos mis datos hasta que llegue al 0.1 centímetros, que es el que me interesa analizar, ¿no? Que es este que tengo aquí. Bien, aquí tenía mal este incremento, tenía ahí multiplicado por otro valor, pero entonces al final acá debemos llegar a 0.01 centímetros. Y ok, ya está corregido, ya está correcto. Esto está en centímetros, simplemente porque lo copié del ejercicio anterior. Y esto, como yo lo voy a requerir en metros para los cálculos, recuerden que esto está en metros, entonces esto también lo voy a requerir en metros. Simplemente lo divido a su vez entre 100 y ya tendría esta columna en metros también. ¿Ok? Lo siguiente es, evaluamos beta. Beta, dijimos, ocupamos esta ecuación para evaluar beta. Va a ser el valor de z entre 2 veces la raíz del coeficiente de difusividad multiplicado por este tiempo, ¿no? Este tiempo nos dicen que es 1 hora. Este coeficiente está en segundos, entonces esta hora son 3600 segundos. Aquí voy a ocupar ese tiempo, pero en segundos. Ok, evalúo beta para todos los puntos que yo propuse. Evalúo la función error.
igual a fun.error de 0 al valor de beta. Ok. Y despejo igual mi fracción de AZ, ¿no? Aquí sería esta fracción, que es lo que estoy obteniendo, ¿no? Ok, esta también acá. Ok. Como la distancia inicial que yo estoy evaluando, que es a los 0.01 centímetros, tendría que irme hasta el final de estos cálculos. Y esto es el valor en fracción peso que yo estoy obteniendo de A, ¿no? De esta columna. Entonces lo que hago, para no estarme desplazando hacia arriba y hacia abajo, simplemente aquí vinculo el último valor que tengo, que yo estoy obteniendo a esta distancia, de 0.01 metros. Y lo multiplico por 100 para expresarlo en % peso. ¿Ok? Entonces si vemos a una distancia de 0.01, la fracción peso es de 0,554. ¿Ok? Ahora lo voy a resolver para una distancia 2. Simplemente lo que hago es cambio esta distancia. Y ahora mi fracción peso es de 0.428%. Y si lo quiero para una tercera distancia, va a ser de 0.268%, que son resultados muy parecidos a los que obtuvimos utilizando diferencias finitas, ¿no? Bien, esta sería otra manera de utilizar este método o la solución analítica. Aquí vamos a poner que Z, para que sepamos a qué valor de Z nos estamos refiriendo, es igual a este de acá, ¿no? Ok, entonces de esa manera yo puedo jugar con los valores de Z y ya voy a saber a qué corresponde, ¿no? Sí, para un valor de Z de 0.01, esta es mi fracción peso. Para un valor de Z de 0.02 y para un valor Z de 0.03, ¿no? Con eso ya daría la respuesta, que es lo que les estoy presentando aquí, ¿no? Y repito, es exactamente lo mismo, muy parecido a lo que tuvimos con diferencias finitas, aunque quizá este método sea un poquito más fácil, ¿no? Y este último, que también ya resolvimos por diferencias finitas, y que con este método es mucho más sencillo de resolver, y les voy a explicar cómo lo hacemos, ¿no? Ok, a ver, revisando rápidamente el ejercicio, dice que tenemos una pieza de acero que se va a endurecer con carbono también. Inicial, dice, considera una de esas piezas con una concentración inicial uniforme. Inicialmente, esta placa ya tenía una concentración per se de 0.15% en peso de carbono. Nos dan este coeficiente de difusión, 4.8 por 10 metros cuadrados por segundo. Y en la interfase, una vez que ya estamos en el proceso de difusión, es decir, en la superficie de la cara que está expuesta al carbono, es de 1.2%. Y se nos pide que calculemos el tiempo que requerimos para que a una distancia de 0.5 milímetros por debajo de la superficie tengamos una concentración del 1%. Ok. Eso, si lo planteamos acá, sería de la siguiente manera, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos la distancia a la que queremos evaluar esa concentración, o que queremos que esa concentración sea del 1%, es de 0.5 milímetros, ok. Eso lo vamos a ocupar en metros. Nuestro coeficiente es 4.8 por 10⁻10 metros cuadrados sobre segundo. Esto lo vamos a pasar en metros, entonces dividimos entre 1000 y ya lo tenemos en metros, ok. Entonces aquí esta distancia en centímetros pues no nos interesa. Esto acá tampoco nos interesa. Nos interesa esta distancia pero en metros, ¿no?
que es la que tenemos acá. Aquí delta z tampoco nos interesa. Lo que hacemos, vamos a evaluar beta, ¿no? Beta, recuerden, era eso acá, que era z entre 2 veces la raíz del coeficiente de difusividad por tiempo. Aquí evaluamos beta a ese valor de distancia, y el tiempo que necesitamos para evaluar beta no lo conocemos. Es lo que se nos pregunta en el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a proponer un tiempo, ¿no? No sabemos cuál es el tiempo, lo vamos a proponer. Algo importante aquí es que cuando calculen beta, digamos en estos casos yo tenía beta vinculada con este tiempo de 3600 que ven aquí en amarillo. El detalle es que yo tengo bueno, lo que le fui de aquí, combiné estas 3 celdas y acá estas 3 celdas están combinadas, ¿no? El detalle es que cuando resolvamos, si yo lo vinculo con este dato que tengo acá en estas celdas combinadas, me va a marcar un error, ¿no? Entonces, propongan un valor aquí externo, así como está aquí. Este que tenemos en color azul es el que vamos a vincular a este cálculo, ¿no? Y este de acá, simplemente vincúlenlo con esto de acá para que se vea que es a un tiempo de 5000, ¿no? Pero el que ocupan en el cálculo es el que tienen en una celda que no está combinada. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces yo ya tengo z, tengo el coeficiente de difusividad, pero no tenía yo ese tiempo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer, yo voy a proponer un tiempo. Entonces, si yo propongo un tiempo, que obviamente no es el correcto, me va a permitir inicializar todos los cálculos, ¿no? Okay. De esta manera, calculo beta, evalúo mi función error de 0 a beta, y lo siguiente que tengo que hacer es, de esta expresión que yo tengo arriba, es, ok, entonces para que esto se cumpla, primero voy a calcular el lado izquierdo de la ecuación, que es lo que tengo acá, ¿no? W de AZ menos W a 0 entre W en la superficie menos W a 0. Ok, entonces con los datos que yo ya tengo de las condiciones iniciales, puedo calcular el lado izquierdo de la ecuación y les debiera dar este resultado, ¿no? De 0.8. Ahora este es el lado derecho de la ecuación, 1 menos mi función error evaluada en el valor de beta, ¿no? Es acá, ok. Entonces es 1 menos esta función de error evaluada en beta que ya calculé en esta columna previamente, ¿ok? Entonces ahora yo puedo ver que tengo el lado izquierdo de la ecuación, que es esto que yo calculé, y el lado derecho de la ecuación. Y esto, digamos en este caso es más o menos parecido por el tiempo que le estamos dando, ¿no? Pero si yo inicialmente dije, no, pues son 2000 segundos, porque no tengo ni idea de cuál es el valor el que debiera dejar esa placa para que se llegue a esa concentración del 1%. ¿Ok? Ok. Ok, algo importante, esa concentración del 1% va a ser la concentración en la superficie que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, si recordamos en estos casos que vimos previamente, nada más teníamos W a 0, W a en la superficie y W a al infinito, ¿no? Entonces aquí ahora debemos incluir este que tenemos acá, W a en el valor de Z que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces yo estoy restringiendo a que mi valor para esta profundidad sea del 1%, es decir, 1 entre 100, y ese es el valor que yo debo tener a los 0.5 milímetros, por lo cual lo que voy a buscar únicamente aquí es el tiempo. Bien, entonces les decía, yo propuse aquí 2000, había propuesto 5000, estaba muy cercano, pero con un valor de 2000 vemos más esta diferencia, ¿no? El lado izquierdo es 0.8, ese no va a cambiar, no voy a cambiar nada acá porque lo estoy calculando con estos datos que ya me da el ejercicio. El lado derecho sí va a cambiar porque ese depende del tiempo
que yo estoy proponiendo aquí, ¿no? Entonces ya pudiera hacerlo manualmente. Vimos que con 5000 se aproximaba, ¿no? Pero para no hacer eso, podemos ocupar la función del solver del Excel, para el cual necesitamos plantear una función objetivo. Esta función objetivo va a ser, ok, voy a comparar el lado izquierdo con el lado derecho, simplemente la diferencia de lo que ya calculé en esta columna menos lo que yo calculé en esta otra columna, los elevo al cuadrado y esa va a ser mi función objetivo. Después me voy acá donde dice archivo, opciones, me voy acá en donde dice complementos, me voy hasta la parte inferior y busco aquí donde dice, bueno, aquí selecciono que diga complementos de Excel, le doy ir y me aseguro que tenga yo habilitada esta casillita que dice solver, ok. Si la tienen habilitada, le dan aceptar, y si no, la habilitan y le dan aceptar, ok. Después que ya tengamos eso, nos vamos a la pestaña que dice datos, pestaña datos, y les va a aparecer, a ver si lo ven por acá, ok, pestaña datos, y les va a aparecer este icono que dice solver, ok. Entonces seleccionan ahí el solver y vamos a seleccionar esta función objetivo que acabamos de plantear, le vamos a dar minimizar y le vamos a decir que nos cambie el valor de esta celda que yo propuse aquí, ¿no? Y esa celda es de, ok, habilitamos esta pestaña, método GRG no lineal, le damos resolver y con eso el solver va a converger a un valor de tiempo que va a hacer que se cumpla que el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación sea de 0. Ok, y con eso me dice que mi tiempo es de 4482.17 segundos. Si eso yo lo divido entre 60, lo paso a minutos y es exactamente el mismo tiempo que ya habíamos obtenido con el método de diferencias finitas, solo que allí tuvimos que estar buscando manualmente ese tiempo, ¿no? Aquí ya lo tenemos de manera más directa. Ok, entonces les comentaba que, por ejemplo, si aquí partimos otra vez de 2000, ok, y ahora este tiempo, en lugar de que sea este, yo utilizo el que tengo en esta celda que está combinada y me voy al solver y le digo que me cambie este tiempo. Entonces por ahí me va a marcar algún error, ¿no? Pero ese error se debe a que estoy utilizando celdas combinadas, ¿no? Entonces, para que eso no pase, entonces en lugar de utilizar el tiempo que está en la celda combinada, vamos a ocupar el tiempo de acá y de esa manera vamos a converger a la solución correcta. Ok, y lo tenemos aquí. Y entonces la solución para este ejercicio, el tiempo que yo debo dejar esa placa dentro de ese sistema de endurecimiento es de 74.7 minutos. No olvides suscribirte, dale like y comparte.